Bienvenido a esta exploración en profundidad del legado perdurable de Rickey Henderson en las grandes ligas de béisbol. A lo largo de este artículo, analizaremos su viaje, sus logros y su impacto general en el pasatiempo favorito de Estados Unidos. Nacido el día de Navidad de 1958, Rickey Nelson Henley Henderson, también conocido como Hombre de Acero, respiró por primera vez en el modesto barrio de Chávez Ravine en Los Ángeles, California. Fue aquí donde floreció su pasión por el béisbol. Desde muy joven, Henderson le hizo una audaz proclamación a su padre, afirmando que se convertiría en un jugador de béisbol profesional. Inspirado por jugadores afroamericanos legendarios como Jackie Robinson y Lou Brock, el joven atleta estaba decidido a hacerse un nombre. El viaje de Henderson al béisbol profesional estuvo plagado de adversidades. Su entrenador de secundaria supuestamente intentó reclutar al joven atleta como jugador de fútbol, pero su amor por el béisbol nunca decayó. En 1976, en el draft de las Grandes Ligas, sus sueños se materializaron cuando los Atléticos de Oakland lo seleccionaron en la cuarta ronda. Haciendo su debut en las Grandes Ligas en junio de 1979, Henderson no se tomó tiempo para liberar su potencial en el mundo. Al mostrar su velocidad excepcional y su aptitud para robar bases, Henderson tuvo un impacto inmediato y rápidamente se ganó la reputación de ser uno de los jugadores más electrizantes en la historia del béisbol. En la década de 1980, la carrera de Henderson alcanzó alturas extraordinarias. Al recibir numerosos elogios, incluido el jugador más valioso de la Liga Americana y el Guante de Oro, fue su impresionante disco de robo de bases lo que asombró tanto a los fanáticos como a los críticos, lo que le valió el apodo de El Hombre del Robo. A pesar de la aclamación, Henderson se mantuvo humilde y concentrado en su oficio. No contento con dormirse en los laureles, el atleta continuó evolucionando su juego, convirtiéndose eventualmente en una de las amenazas ofensivas y defensivas más potentes de las mayores. Sus logros continuaron aumentando. En 1982, jugando contra los Cerveceros de Milwaukee, logró un hito importante al robar su base número 119, superando así el récord de larga data de Lou Brock. Este fue solo uno de los muchos récords que batiría en los años venideros. La destreza de Henderson se vio magnificada en enfrentamientos de series mundiales. En 1989, ayudó a los Atléticos de Oakland a conseguir el trofeo de la Serie Mundial con sus actuaciones estelares. Su dedicación y la imprevisibilidad de su oficio plantearon un enorme desafío para cualquier equipo que lo enfrentara en la postemporada. En la década de 1990, Henderson grabó su nombre más profundamente en los anales de la historia del béisbol. Jugando para varios equipos diferentes, incluidos los Yankees de Nueva York, la contribución de Henderson al juego fue tan notable como su característico palillo. Sin embargo, el Hombre de Acero logró mantenerse flexible incluso en sus últimos años, ayudando a los jugadores más jóvenes y dando el ejemplo. Su enfoque entrañable y la sonrisa omnipresente que adornaba su rostro lo convirtieron en un compañero de equipo excepcional, respetado y apreciado por todos. Cuando finalmente colgó las botas en 2003, Henderson dejó un legado indeleble en las Grandes Ligas: 113 jonrones en su carrera, 3.055 hits en su carrera, 2.295 carreras, 1.406 carreras impulsadas y 1.406 carreras impulsadas sin precedentes. Además de estas asombrosas estadísticas, las 1.406 bases robadas de su carrera fueron inequívocamente la mayor cantidad para cualquier jugador en la historia del juego. A pesar de su retiro, la influencia de Henderson en el juego estuvo lejos de terminar. Después de todo, su historia no trataba solo de números. Fue un testimonio de una fuerza de voluntad inquebrantable, un atletismo inigualable y una dedicación sin precedentes, que influyó en innumerables jugadores que buscaron emular su viaje. En reconocimiento a su ilustre carrera, Henderson fue incluido en el Salón Nacional de la Fama del Béisbol en 2009, un tributo apropiado a un hombre cuya carrera solo puede describirse en superlativos. Decir que Henderson cambió el panorama de las Grandes Ligas de béisbol no sería exagerar. Su combinación de velocidad, potencia y habilidad general abrió la puerta a un nuevo estilo de juego, y revolucionó la forma en que se percibía el juego. A pesar de todo, Henderson se mantuvo humilde. Atribuyó su éxito a la mentalidad de nunca renunciar inculcada por su madre, y enfatizó la importancia del trabajo duro, y el compromiso con los aspirantes a jugadores jóvenes. Su viaje desde un comienzo humilde hasta convertirse en la encarnación viva del sueño americano sigue siendo una historia de inspiración para muchos. Incluso hoy, a pesar de la naturaleza en constante evolución del juego, las enseñanzas de Henderson continúan resonando en los diferentes rincones de las Grandes Ligas de béisbol. Su legado, sostenido por numerosos jugadores, entrenadores y entrenadores jóvenes, sigue siendo una parte intrínseca del deporte que amaba y practicaba con tanta tenacidad. El encanto duradero y el amor de Henderson por el juego lo han convertido en una figura querida en el mundo del béisbol incluso después de su retiro. Los fanáticos guardan preciosos recuerdos de sus innumerables bases robadas, carreras anotadas y celebraciones de la victoria, cada una de las cuales sirve como recordatorio de la leyenda que es Rickey Henderson. Al reflexionar sobre la personalidad descomunal de Henderson, es fácil ver que sus contribuciones al juego de béisbol van más allá de cualquier estadística.
Cambió el deporte, infundiéndole un tipo de atletismo y carisma que nunca antes se había visto. Al celebrar la vida y carrera de Rickey Henderson, también debemos recordar los rasgos, creencias y principios que vivió. No se trataba solo de conectar ese jonrón, robar esa base o hacer esa atrapada en picada. Se trataba de la alegría del juego, el compromiso, la camaradería y, lo más importante, las infinitas posibilidades que podía ofrecer el béisbol. El tiempo ha pasado, los jugadores han ido y venido y el deporte ha cambiado continuamente. Pero en medio de esta evolución, una verdad sigue siendo inmutable: la mera mención de Rickey Henderson siempre despertará la nostalgia de una época en la que el béisbol estaba adornado por una leyenda viviente, un hombre de acero que podía dejar atrás a la historia. El decorado viaje de Henderson no estuvo exento de críticas, pero su determinación de tener éxito frente a la adversidad solo fortaleció su legado. Siempre será recordado como el deportista que entregó su corazón y alma al deporte y, a cambio, el deporte le dio un lugar entre su panteón de grandes. El hombre de acero continúa inspirando a generaciones de jugadores de béisbol con una combinación nunca antes vista de talento en bruto, determinación feroz y positividad ilimitada. Su influencia todavía se puede sentir en el estilo, la actuación y la pasión de quienes le quitaron la antorcha, llevando adelante su compromiso con la integridad del juego. A medida que avanzamos hasta el día de hoy, la estima que se tiene a Henderson dentro de la comunidad del béisbol sigue siendo tan alta como siempre. Ya sean sus invaluables conocimientos como comentarista o su risa contagiosa ante los numerosos acontecimientos, su presencia continúa enriqueciendo el mundo del béisbol. El legado de Henderson abarca ligas, generaciones e incluso países. El efecto dominó de su influencia llega a todas partes del mundo del béisbol. Y con el paso de los años, queda claro que nunca habrá otro Rickey Henderson. El carismático, implacable e imparable hombre de acero. Los números y registros apenas cuentan toda la historia cuando se trata de Rickey Henderson. Fueron sus amplias habilidades, evolucionadas a través del trabajo duro y la perseverancia implacable, las que ayudaron a redefinir el béisbol. E incluso si los números se desvanecen con el paso del tiempo, la leyenda de Rickey Henderson siempre permanecerá imperecedera. Ya sea su legendaria habilidad para robar bases, sus incomparables estadísticas ofensivas o simplemente su contagioso amor por el juego, Henderson dejó un legado indeleble que aún abre un camino para los aspirantes a jugadores de béisbol. Mientras rendimos homenaje a este talento inolvidable, es importante recordar que es posible que nunca seamos testigos de otro fenómeno como él en el mundo del béisbol. Para concluir, cuando uno reflexiona sobre la carrera de Henderson, una cosa está muy clara: no fue solo la notable colección de récords, la multitud de elogios o el rastro de victorias lo que lo convierte en una leyenda. Más bien, fue su profundo impacto en la esencia del juego, catalizando un cambio hacia un nuevo nivel de atletismo y espectáculo lo que elevó el estatus del béisbol en sí. A pesar de su retiro, Henderson no se ha alejado del foco público. Sus entrevistas, apariciones públicas y conciertos ocasionales en juegos de veteranos sirven como flashbacks nostálgicos de una época en la que el mundo del béisbol estaba adornado por una leyenda viviente. Incluso ahora, mientras observamos a los jugadores más jóvenes traspasar los límites del atletismo del béisbol, es difícil no ver los ecos del legado de Henderson en su estilo y encanto. Después de todo, una leyenda no es solo una persona del pasado sino también un faro que guía el camino hacia el futuro. Entonces, si bien hace tiempo que el sol se puso en la ilustre carrera de Henderson, el halo de su influencia continúa iluminando los diamantes de las grandes ligas de béisbol. Su historia sigue siendo un testimonio del impacto fenomenal que un individuo puede tener cuando está armado con sueños, trabajo duro y el amor eterno por el juego.